Hola, ¿cómo les va? Con este Ateneo de autoesclerosis y los aspectos clínicos y fisiopatológicos de la enfermedad, vamos a dar comienzo a la serie de Ateneos institucionales, virtuales. Sabemos que la autoesclerosis es una enfermedad del hueso, que está limitada a la cápsula óptica y que afecta con mayor frecuencia al estribo, ¿sí? En este esquema podemos ver acá este foco blanquecino que está en la zona anterior de la platina del estribo, la cual o el cual en su génesis imposibilita la conducción normal de sonido. La definición un poco más teórica consiste en uno o varios focos, no siempre se limitan a esa zona, circunscripto de tejido neoformado y más vascularizado que reemplaza el hueso endocondral avascular en cualquier sitio de la cápsula laberíntica. Etimológicamente es un neologismo acuñado por el profesor Politzer, que significa, viene del griego oído y esclerosis o endurecimiento. Históricamente podemos decir que fue Valsalva quien describe por primera vez un bloqueo estapédico en 1700, y es después Toynbee, 150 años después, quien estudia una serie de huesos temporales y describe que esos hallazgos son causa de sordera. Y es Politzer, años después, quien se da cuenta que esta patología no es secundaria a un catarro, sino un proceso del oído sui generis. En 1900, en Estados Unidos, comienzan los abordajes quirúrgicos, pero las complicaciones eran cofosis o meningitis en casi todos los pacientes, ¿sí? Porque las condiciones de asepsia y antisepsia no eran las actuales. Rosen en 1955 obtiene el cierre completo de la prueba de Rine, que ustedes conocen, que es apoyar el vástago al diapasón en la apófisis mastoides y después presentarlo en la zona auricular para comparar vía ósea por vía aérea. Y es Rosen quien, con resultados temporarios, manifiesta tener un cierre del Rine. Jay en 1956 describe la técnica con interposición de vena y una prótesis reemplazando al estribo, ¿sí? Pero entonces era una cirugía novedosa porque había que sacar el estribo, que era el componente enfermo. Y en 1970 Myers realiza la primera platinotomía con pistón transplatinar de 0,2 milímetros de diámetro, ¿sí? ¿Qué dice Lempert con respecto a la técnica de reemplazo de Jay? Dice que algo está roto o algo es roto sin razón y sin conocimiento de los resultados, en referencia a sacar el estribo e interponerlo con un material no humano, ¿sí? En esa época estaba muy en uso esta serie de insufladores, si se quieren, del conducto auditivo. Los había portátiles y los había de mayor potencia, que eran ni más ni menos que mangueras que mandaban un hiperflujo de aire a través del conducto auditivo. Eso impactaba en la ventana, movía la cadena osicular de manera violenta y rompía o debilitaba el foco que estaba causando la hipoacusia de los pacientes. Los resultados, lógicamente, eran transitorios, ¿sí? Epidemiológicamente hablando, esta es una enfermedad de la raza blanca, por antonomasia. No significa que la raza negra o la raza amarilla u oriental no puedan tenerlo, pero ya vamos a ver los porcentajes. La autoesclerosis clínica, es decir, manifiesta, que lleva al paciente a la guardia o a la consulta, tiene una incidencia del 0,1 al 2%, y según Cawthorne es 2,5 veces más elevada en individuos de cabello claro, es frecuentemente bilateral en un 90%, y la autoesclerosis histológica es 10 veces más frecuente que la autoesclerosis clínica. Entonces, en promedio, 2 de cada 15 personas, yo no voy a marcar a quién, pero 2 de cada 15 personas pueden tener un foco autoesclerótico. Epidemiológicamente hablando, entonces también dijimos recién que la raza negra se ve afectada en el 1% y la raza amarilla en el 0,25%. Y como dato interesante, la población india no tiene autoesclerosis, ¿sí? Ambos sexos por igual se ven manifestados en autoesclerosis histológica, pero sabemos que en autoesclerosis clínica son las mujeres quienes presentan más. ¿Y esto por qué se debe? Porque la mujer tiene un 89% de casos de bilateralidad de la enfermedad versus un 65% en los hombres. Eso hace que la mujer consulte más, porque tiene los dos oídos hipoacúsicos. Entonces la mujer con autoesclerosis consulta más que el hombre por esto, por su bilateralidad, y por ende es mayormente diagnosticada. Bueno, la edad promedio según Webb y casi todos los autores es más o menos entre los 30 y 35 años.
En menores de 5 años la autoesclerosis es excepcional, ¿sí? Es excepcional. Existe la autoesclerosis infantil o pediátrica, pero en menores de 5 años es casi imposible que suceda. Puede haberlo, pero hay que ver otro tipo de patología de la cadena en ese tipo de población. Los focos, como dijimos, con mayor frecuencia se presentan en lo que se llama el área o fisura antefenestra, que graficaremos acá en este esquema. Esto, fíjense, es un corte histológico. Esta es la membrana del tímpano. Este es el martillo, el mango del martillo. Esta puede ser la apófisis descendente, ya con la zona lenticular y el capitel del estribo. Y acá vemos la crura posterior, la crura anterior y la platina. Y cómo en la crura anterior se ha generado este foco de densidad más basófila en el preparado histológico, que es el foco antefenestra, ¿sí? También los hay en otros, múltiples focos. Están las platinas tipo biscuit o en galleta. Están los focos del nervio facial, por ejemplo. En el nervioducto del nervio facial están descritos hasta en un 3% que haya focos. Bueno, etcétera. Puede haber focos posteriores, focos de toda la platina. En fin, el más frecuente es este, ¿sí? El tipo antefenestra. Se reconocen dos estadios en la enfermedad: un estadio activo, donde hay hueso esponjoso inmaduro, que recién está comenzando la enfermedad, y un estadio inactivo, donde ya los focos son más blanquecinos, amarillentos, densos, duros al contacto con el mental. El manto azul de Manassés, lo que dijimos recién, histológicamente se diferencia un área basófila en los preparados teñidos con hematoxilina y eosina, producto de que la diferenciación de osteocitos en osteoblastos producen un hueso inmaduro, pobre en colágeno y ricos en sustancias cargadas de glicoproteínas y glucosaminoglicanos que toman un color basófilo. Acá hay una imagen un poco más clara. Fíjense, esta es la platina del estribo y esto es todo el foco autoesclerótico antefenestra. La mancha de Schwartz, que se ve presente en el 10% de los pacientes, es un signo clínico de hipervascularización que se ve en la membrana timpánica, pero en realidad representa una hipervascularización promontorial, habla de foco activo, es como se ve así en una vista intraquirúrgica de un oído derecho en posición quirúrgica. Bueno, ahí todo hipervascularizado. Y esto es muy importante, la etiología de la enfermedad es autosómica dominante, pero tiene una penetrancia incompleta. Esto significa que el gen pasa a la descendencia, pero que con cierta frecuencia puede o no manifestar los efectos clínicos, y tiene una expresividad variable, dentro de los que lamentablemente manifiestan los síntomas o los efectos clínicos. La expresividad puede ser mayor o menor, ¿sí? Y esto puede configurar que haya tres tipos de autoesclerosis: la conductiva clásica, la mixta o la neurosensorial o perceptiva pura. Bueno, Cawthorne describe que el 63% de los pacientes manifiesta un empeoramiento durante el embarazo. Esto es algo que preguntamos seguido, si las embarazadas durante el periodo de gestación o en el momento luego de dar a luz han percibido una disminución de su audición. Casi todas refieren que sí, en lo que nosotros vemos. También, bueno, han visto ARN de sarampión y han visto presencia de cándida como factor infeccioso, como etiología, pero esto no es del todo probado. Pero la patogenia clásica es la hipótesis enzimática, en la que enzimas como la tripsina o la fosfatasa y los defectos en la expresión de la procolagenasa generan tal inflamación local que provocan una osteogénesis aberrante, viciosa, en donde el cual el afectado es el estribo, ¿sí? Bueno, las presentaciones fisiopatológicas pueden ser una hipoacusia de transmisión, puede haber lo que se llama efecto de Carhart, que veremos ahora, puede haber hipoacusia perceptiva, mixta también, autoesclerosis puras, cocleares, y autoesclerosis asociadas a lesión vestibulares o síndrome vertiginoso. El efecto o muestra de Carhart es lo siguiente. Se trata de una disminución en la conducción ósea entre los 750 y 2000 Hz que se evidencia audiométricamente, y esto se debe a que normalmente cuando uno estimula la vía ósea, ahí estamos,
cierto sonido entra también por la vía aérea, y si ese sonido es coincidente con la resonancia máxima del conducto, que es 2000 a 3000 Hz, ese sonido extra que entra al conducto, pese a que estemos estimulando vía ósea, se suma, se potencia, dándole unos decibeles más a la vía ósea. En la autoesclerosis, ¿qué pasa? En la autoesclerosis, como hay como está anulado el movimiento inercial de la cadena porque el estribo está fijo, este estímulo complementario de la vía aérea que entra por el conducto no se presenta y se produce una caída en las óseas que mejora luego la cirugía, ¿sí? Fíjense en esta audiometría como acá en la frecuencia 2000 se forma este escotoma, esta muestra, esta caída, que es el efecto Carhart, ¿sí? Bueno, ¿por qué algunos pacientes pueden tener hipoacusias perceptivas más allá de por la manifestación genética? Y Ruedi, famoso, habla de una hipótesis vascular donde los vasos del foco autoesclerótico se comunican con vasos endococleares, llevando a una éstasis y a una toxicidad o hipoxia coclear. Otros autores hablan de hipótesis tóxicas o de lesiones en la membrana basilar, ¿sí? Todo por las enzimas que entran de manera retrógrada, si se quiere. Fíjense en esta tomografía, como alrededor de la cóclea tenemos este signo del halo, y en este preparado histológico está la platina del estribo, como vemos todo este foco antefenestra, pero también vemos todo este foco con el manto azul de Manassé alrededor de la cóclea, ¿sí? Bueno, también está descrito pacientes que tienen lesión vestibular, es decir, crisis vertiginosas y autoesclerosis concomitante, pero Shugnet dice que esta asociación en realidad es una coincidencia. ¿Cómo se manifiesta clínicamente esta enfermedad? La hipoacusia es el motivo principal de consulta. Es progresiva entre los 20 y 40 años y tiene estos dos signos característicos, que es la paracusia de Willis y la paracusia de Weber. La paracusia de Willis son aquellos pacientes que en ambientes ruidosos mejora, ya sea porque se cree que es porque el ambiente ruidoso mejora o enmascara el acúfeno que estos pacientes pueden llegar a tener y eso les da más claridad auditiva, o también porque en ambientes ruidosos la gente habla simplemente más alto, y eso al tener más estímulo en unidad de decibeles, el paciente escucha con más nitidez, ¿sí? Y la paracusia de Weber son estos pacientes que no hablan alto, sino más bien normal o bajo, debido a que tiene una sobreestimulación interna. Este paciente tiene una conducción por vía ósea absoluta en ese oído, porque está enferma la vía aérea por la fijación, si se quiere. Entonces se escucha a sí mismo, lo que hace que tenga dificultad para entender durante la masticación, ¿sí? La paracusia de Weber. Otro motivo de consulta es el acúfeno, puede estar presente en un 50-60% de los pacientes, puede ser el único motivo de consulta, puede venir un paciente que dice tengo acúfeno y uno le hace audiometría y tiene una autoesclerosis, la tonalidad es variable, desaparecen espontáneamente en algún porcentaje, pero esto es importante, hay que ser preciso en los pacientes que se van a operar, porque algunos pacientes que vienen solo porque el acúfeno los atormenta, hay que decirles bien claro que ese acúfeno puede mejorar, puede empeorar o puede cambiar de tonalidad, o puede persistir igual. La exploración clínica dijimos que la otoscopía puede verse la mancha de Schwarz el 10%, y esto es importante, la acumetría, yo diría que es el estudio complementario de consultorio número 1, más allá del relato y más allá de los ambientes, de los factores hereditarios que puede tener. Fíjense, el test de Rine, que todos lo conocen, estimular la vía ósea por mastoides, luego estimular la vía aérea por fuera del pabellón auricular. Si bien se pueden usar o se deben usar todos los diapasones, las frecuencias que interesan son la 512 y la 1024. Son las frecuencias que en la institución nos enseñan a tener presente. Si la vía ósea, si la conducción por vía ósea supera la conducción por vía aérea en esta prueba en 512, podemos afirmar que hay una pérdida de 20 decibeles. ¿Sí? Es decir, que si la vía ósea es superior a la vía aérea con un diapasón de 512, este no es 512, pero si fuese 512, podemos inferir que lleva una pérdida de 20. Y si la vía ósea supera la vía aérea, lo que nosotros clásicamente llamamos Rine negativo, en 1024, podemos hablar de que hay una pérdida de hasta 30 decibeles. Y el test de Weber, conocido por todos, que se apoya en el vértex craneano o en la línea de implantación capilar o en los dientes, sabemos que si el paciente se aqueja, por ejemplo, de que no escucha el oído derecho por autoesclerosis, al ser una hipoacusia conductiva, ese diapasón va a lateralizar hacia el oído derecho, ya con 5 decibeles de pérdida lateraliza, ¿sí? Es un dato interesante.
Son artículos que dicen si estamos golpeando bien los diapasones o si estamos presentándolos bien. En conclusión, lo que termina concluyendo el artículo es que el diapasón tiene que ser presentado de esta manera, ya que ahí sus propiedades vibrátiles por los materiales que presenta son cuando mejor se encuentran. Otra de las pruebas que también usamos mucho es la prueba de Lewis-Bing-Frederici, que es estimular la vía ósea y luego la conducción, pero apretando el trago auricular, que es el cartílago que tenemos acá. Puede haber dos resultados: que la vía ósea sea mayor a trago, eso es lo que uno espera ver en un paciente con osteosclerosis conductiva, o puede ser que la vía aérea a través del trago sea superior a la vía ósea, trago mayor a ósea le decimos, que es un paciente, por ejemplo, normal o con osteosclerosis que no tiene una separación osteoaérea importante. Bessel describe una tríada que es la caída en frecuencias graves, la prolongación de la audición por ósea y el RINE negativo, que son muy sugerentes de enfermedad de osteosclerosis. Dijimos que uno de los exámenes complementarios más importantes, más allá de los diapasones en consultorio, es la audiometría. Si es quien confirma la separación osteoaérea, como en este caso. Hay tres tipos de osteosclerosis. Está la osteosclerosis conductiva pura, o de Bessel, ya la vamos a ver. Está la osteosclerosis perceptiva, en la que la vía ósea y la vía aérea están caídas ambas, que es la de Manasseh. Está la osteosclerosis mixta, o de Lermoyer, que es una hipoacusia, como el nombre lo dice, mixta. Timpanométricamente hablando, clásicamente se dijo que estos pacientes presentan una curva de Scherger de tipo A sub S, pero ya está demostrado que no es necesario, pueden tener una curva de tipo A perfectamente y tener osteosclerosis también, ¿sí? Después están los reflejos, que son muy importantes, los reflejos estapedianos, que tienen dos patrones clásicos, o negativos, o este fenómeno on-off, que se puede explicar porque hay un movimiento bisagra en la platina al inicio de la fijación, es decir, que en parte se activa y en parte no, porque puede haber un desbloqueo violento de la platina seguido de un efecto retardado o por desplazamiento transitorio de la frecuencia de resonancia del oído medio, ¿sí? Y otra variante es lo que se llama reflejo invertido. Tomográficamente hablando, está la clasificación de Roteville. Es una clasificación que permite más o menos determinar qué sitio es el más comprometido. Es una clasificación que va del tipo 1 al tipo 3. El tipo 1 o no tiene afección o tiene una fijación en la zona antefenestra. El tipo 2 se divide en 2A, 2B y 2C. El 2A es cuando tiene un efecto de doble halo. El 2B es cuando tiene una espira basal estrecha. Y el 2C es la asociación de los previos. Y el tipo 3 es cuando hay lesiones retrofenestrales con pérdida de la arquitectura coclear, ¿sí? Estas tomografías. Esto es un tipo 1, ahí está el foco antefenestra. En el medio se barajan las 2A, 2B y 2C. Y la tipo 3, que hay pérdida de la arquitectura coclear. Hay todo un foco pericoclear que distorsiona la mano. Simmons y Fanning han hecho una clasificación parecida, que va de grado 0 a grado 3. En esencia, grado 3 es lo peor, fíjense, la distorsión de la arquitectura. Y grado 0 es normal. Y grado 1 hay un foquito antefenestra. Y en el medio, las distintas posibilidades que se barajan. ¿Por qué es importante la tomografía? No solo para ver el foco. En realidad creemos que es más importante por esto, porque permite hacer los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, malformación de la cadena osicular, disyunción de la cadena osicular, fijación de la cadena al epitímpano, enfermedades de colágeno, la payeta más frecuente, dehiscencia del conducto semicircular superior, que por un efecto de tercera ventana genera una hipoacusia conductiva, osificación de los ligamentos tímpano-malleolares, sobre todo el anterior, cierre de la ventana redonda y anquilosis no autoesclerótica, y nos falta acá acueducto vestibular dilatado. Algunos ejemplos, fíjense acá, en esta incidencia de Pilch, que es una incidencia para ver el canal semicircular superior, cómo se ve dehiscente. Fíjense acá la articulación incudo-malleolar, cómo está separada, eso es una luxación de cadena. Acá hay micro malformaciones de la cadena, ¿sí? Son cadenas que están aberrantes. Esto es una ventana redonda que está bloqueada. Esto es un nervio facial en su segunda porción procidente. Esto es una anquilosis osicular. Y esto es un acueducto vestibular dilatado, ¿sí? Que en comparación, siempre hay que compararlo con el conducto semicircular posterior, si supera ese diámetro. Hay varias clasificaciones.
uno puede hablar de que hay un EVA, ¿sí? O un acueducto vestibular dilatado. Las formas clínicas dijimos que está la de Bessel-Politzer, que es la más frecuente, es una hipoacusia de tipo conductivo, que tiene efecto de Carhart, etc. La mixta de Lermoyes y la autoesclerosis de Manassé, que es una hipoacusia perceptiva inicialmente. Se diagnostica básicamente con antecedentes familiares, por comparación con el otro oído o por progresión de la enfermedad. Después está la autoesclerosis maligna, que involucra tanto a la ventana oval, redonda y al laberinto óseo, como se ve acá. Y la FAR Advance, que es se define como una vía aérea u ósea no mensurable, ¿sí? El tratamiento médico, recordemos que hay 3 tipos de tratamiento para la enfermedad: el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento protésico. Acá hablaremos del tratamiento médico brevemente y del protésico. El fluoruro de sodio ha sido utilizado mucho y todavía sigue usado por varios. Es muy efectivo cuando hay focos activos. En los países que no tienen agua fluorada hay 4 veces más autoesclerosis. Y actúa disminuyendo la resorción ósea, incrementando la actividad osteoblástica, previene la liberación de enzimas osteolíticas y reduce la vascularización en focos activos. Se indica cuando hay rápida progresión, cuando hay pacientes con autoesclerosis coclear, cuando hay cambios radiológicos todavía en la TC permanentes o mancha de Schwartz, cuando hay autoesclerosis e hidrops concomitante, que esto es una contraindicación de la cirugía, o cuando el paciente no se quiere operar. Bueno, las contraindicaciones del tratamiento, las dosis. Los bifosfonatos, puestos de moda últimamente, sobre todo el alendronato, inhiben la actividad osteoclástica, se usan cuando el paciente no tolera el fluoruro de sodio y creemos que se van a empezar a ir usando más. Son muy tóxicos estos fármacos, eso sí, pero es una opción. Y el tratamiento protésico, primero que hay que ofrecerlo en todos los pacientes, por un tema de responsabilidad médico-legal. El paciente después definirá si no quiere hacer nada, si quiere poner un audífono o si quiere operar. Y las indicaciones son pacientes con enfermedades sistémicas que no resistan, no tengan un buen performance status para ir a quirófano. Cuando es el único oído oyente, esto se puede llegar a discutir, pero en principio el único oído oyente como máxima hay que preservarlo. Cuando hay poca reserva coclear o poca discriminación y sabemos que una prótesis nueva no va a cambiar mucho. Cuando hay una fijación congénita desde ya. Cuando hay autoesclerosis y Meniere, ¿sí? La hidropesía puede generar una distensión del sáculo y puede generar que la prótesis tome contacto con él mucho más, más fácilmente que cuando no está dilatado el sáculo, y puede lesionarse el mismo y generar una descompensación electrolítica de la perilinfa y la endolinfa y dar crisis vertiginosas importantes. Y cuando hay cirugía en el otro oído, pero que no tuvo éxito, ¿sí? Esas son las indicaciones. Bueno, acá hay artículos de lo promisorio que son los bifosfonatos, para que le interese buscar. Esto es un grupo japonés que lo que hicieron fue resonancias pre y post quirúrgicas para detectar si había presencia de hidropesía y poder evitar el procedimiento quirúrgico, o si ya está hecho, ver qué tan próximo a la prótesis se encuentra. Acá hay otra serie de tratamientos médicos. Y para terminar entonces, para dejar los conceptos quizás más importantes de la clase, hice estas pequeñas preguntitas en las cuales, la número 1, ¿cuál de los siguientes patrones hereditarios es correcto? Dijimos que era una enfermedad autosómica dominante, ¿sí? Y con una penetrancia incompleta y una expresividad variable, o sea que la correcta es la C. En un paciente que trae esta tomografía y una hipoacusia conductiva, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, esto es un corte axial de un oído izquierdo. Fíjense el conducto auditivo interno, la primera porción del nervio facial, el ganglio geniculado, la segunda porción. Fíjense que la cadena osicular, la incubo estapedial, la incubo malleolar, perdón, está unida hacia el continente. Es decir, el contenido del oído medio está unido hacia el continente por una brida ósea que no debería estar. Esto con mucha probabilidad se trata de una fijación del martillo. ¿A qué variedad corresponde esta enfermedad, esta audiometría? Vemos que la vía aérea como la ósea están caídas, es la enfermedad o la variante de Manassé, que es la autoesclerosis neurosensorial. ¿Y en cuál de los siguientes pacientes indicaría un otoamplífono en vez de la cirugía? El paciente que tiene autoesclerosis bilateral tipo Bessel es el ideal. El paciente femenino que fuma, en principio, no habría problema. Un masculino que tiene autoesclerosis bilateral y electrococleografías de 40 en su relación potencial de suma potencial de acción,
Es un paciente que quizás tenga un componente hidrópico con mucha probabilidad y por lo referido previamente no lo aconsejamos la cirugía. Y un paciente de 16 años se puede operar sin problema, así que la correcta es la número 3. Bueno, eso fue la charla introductoria a la autoesclerosis. Vimos la definición, vimos la fisiopatología, vimos la parte clínica, vimos los exámenes complementarios que hay que pedir y que hay que estar atentos. Y creo que lo que más me importa de la parte de exámenes complementarios es ver los diagnósticos diferenciales. Cualquier duda la discutiremos. Les mando un abrazo.